hay un primer tema arrancando este magazine y por supuesto versa sobre la operación Medusa y la acusación formalmente depositada y que ha comenzado ya después de una semana a trascender, a circular en los medios de comunicación. Analizamos con nuestro jurista de cabecera, Francisco Álvarez Martínez, el tipo de acusación que implicaría el expediente de más de 12,000 páginas sobre esta operación Medusa. Francisco, muy buenas tardes, bienvenido. Gracias por la invitación, don Roberto. Bien, viendo el panorama, al final estamos hablando de 42 personas físicas sometidas, tengo entendido, y una cantidad también considerable de personas jurídicas, o sea, hablando de empresas. ¿Cómo sería que están acusadas dentro del expediente? Cuando se habla del tipo penal que cae sobre ellos, ¿hay distinción entre ellos o todo el mundo entra en un mismo saco? Para explicarle a los oyentes. No, cada persona física o persona moral, o sea, cada empresa o cada ciudadano, digamos, tiene una imputación particular que muchas veces pueden coincidir. O sea, tú puedes tener 15 imputados, que tú le imputes lo mismo. Sin embargo, para cada imputado tú tienes que hacer la labor de imputación de manera individual, porque cada imputado debe retener sus derechos independientemente de los otros. Además de esos 42 imputados que tiene el expediente, que cada uno tiene su imputación independiente, aunque solapen en muchos casos, hay un elemento, yo diría que sugestivo, en el texto de la acusación, de donde se puede percibir la posibilidad, diría yo, de que nuevas investigaciones arrojen nuevos imputados. No necesariamente a este expediente, sino a expedientes relacionados que pudieran eventualmente tener que fusionarse para un tema de buena administración de justicia. Digo eso porque 42 imputados es un número absurdo de imputados a nivel de este tipo de casos. Genera una operatividad increíblemente complicada. Sin embargo, pudiera ser que no quedara ahí. Y eso es importante retenerlo porque cuando uno lee la acusación hay muchos elementos que el Ministerio Público dice retener, tener o comprobar de alguna u otra forma, que siempre agrega en diferentes escenarios la coletilla de que eso está en investigación. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que aparecieron unos lentes que pudieran ser robados y que eso está en investigación, entonces eso se pudiera transformar a corto o mediano plazo en que ocurra otra acusación o otra investigación que arroje nuevos imputados. Ahora, si aparecieran nuevos imputados vinculados a este caso, ¿se incluirían en un expediente aparte? Aunque sea Medusa 2.2 o lo que fuera, ¿se vería en un expediente aparte o se incluyen en este? ¿Cómo es que procede eso? Es importante saber o interpretar que con la lectura del expediente uno se da cuenta de que estos son muchos expedientes juntos. O sea, yo pudiera, voy apenas... No he pasado ni siquiera de la página, yo diría que 1500, 1600, pero yo entiendo que uno pudiera de este expediente crear 15 o 20 expedientes diferentes, porque cada relación entre cada imputado y el ex procurador, que es como se va concatenando esa imputabilidad, pudiera ser un expediente. Sin embargo, el Ministerio Público, por una forma de economía procesal y obviamente para tener un solo expediente muchísimo más organizado, decidió agruparlo en vez de 15, 20, 10 acusaciones, bueno, una sola. Lo que quiere decir que cuando se profundice alguna investigación adicional relacionada con este expediente, pudiéramos ver algo parecido a lo que sucedió con el caso, me parece que 5G. Sí, Coral. Coral. El caso Coral tenía una primera versión, entre comillas, que luego fue acompañada de otra versión que se desprendió de esa investigación y eventualmente me parece que al día de hoy están fusionados. Lo que yo creo que
en caso de que aparezcan nuevos indicios de ilícitos que el Ministerio Público pretenda tratar de enjuiciar, pues entonces procedería a hacer acusaciones particulares que eventualmente buscaría sean incluidas al expediente madre, entre comillas, por un tema de buena administración de justicia, porque como los hechos van a solapar en ese escenario, haría mal el Ministerio Público y diría yo que hasta los imputados permitir que un mismo hecho se pueda juzgar en diferentes jurisdicciones, claro, o en diferentes tribunales, aunque las partes sean distintas, porque entonces tú pudieras tener un fallo que afecte el otro si ocurre primero o después. Ya, hay un tema que ha salido y se ha comentado mucho, que es el caso del exministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla. Hago la pregunta desde el punto de vista técnico, profesional, para un abogado, explicarle a la audiencia por qué, si se menciona tanto a don Lisandro Macarrulla, que no es su hijo, o sea, hacen la distinción entre Lisandro Macarrulla Taveras y Lisandro Eduardo, creo que es el segundo nombre de su hijo, que forman parte de una empresa que fue contratada por la Procuraduría para movimientos de tierra, etcétera, que supuestamente había aceptado coimas, pagar algunos dineros por adelantado a manera de comisión directamente al procurador. Estoy citando lo que dice textualmente, o parafraseando lo que dice textualmente la acusación depositada por el Ministerio Público. Ahora, incluso cuando se refiere a don Lisandro Macarrulla, habla del acusado. Sin embargo, no aparece dentro de los acusados. ¿Por qué? Por la jurisdicción que tiene Lisandro siendo funcionario del gobierno. Al solicitar licencia pierde esa condición. ¿Por qué no aparece en la lista de los acusados? Yo asumo, porque por lo que he podido ver, quienes están imputados o quien está imputado es un hijo. Supuestamente porque el hijo era la representación de una empresa que aparentemente licitó, ganó algún tipo de obra o de trabajo con la Procuraduría, supuestamente porque hubo alguna interacción con el ex procurador. En ese escenario, nosotros tenemos que tener dos realidades que no podemos ignorar. Número uno, la personalidad jurídica, y número dos, cómo se expresa la personalidad jurídica en el mundo material. Yo puedo ser parte de una empresa con 5 socios, y la empresa ser involucrada en un expediente de este tipo y yo no tener nada que ver. O sea, ser socio de una empresa que sea vinculada a algún caso, en este caso de corrupción, pero puede ser cualquier violación de la ley, no automáticamente genera una responsabilidad para los accionistas. Lo que se tiende a entender como manifestación material de una sociedad comercial es lo que el consejo de directores decide o lo que su gerente o administrador hace. Por ejemplo, no es lo mismo si yo, Francisco, represento mi empresa y yo hago algo que es a nombre de mi empresa, a que yo tenga un socio que está en su casa sentado y sencillamente parte del capital accionario de la empresa. Entonces, yo asumo que la licencia es, obviamente, una... Ahora, excúsame que te interrumpa. Yo no sé si en el plano bancario, exclusivamente bancario, o es extensivo a otro, pero cuando se demuestra cierto delito que afecta a terceros, por ejemplo, sí me consta que en el caso bancario, los accionistas, independientemente de que estén o no, sean conscientes o no, tienen que responder incluso con su patrimonio personal para cubrir o resarcir a la tercera persona. Claro, eso era lo que yo iba a decir, que como en materia de derecho, perdón, en materia penal, la responsabilidad es individual y depende del comportamiento que uno tenga. Uh-huh. La imputabilidad desde el punto de vista penal no necesariamente va a llegar a manos o va a afectar a esos accionistas. Lo que sí pueden ser es civilmente responsables en base
a su capital accionario dentro de la empresa y obviamente la organización y el tipo de sociedad que sea. Me explico. Lo que hizo el ministro, yo entiendo que es una medida paliativa, reaccionando a lo que evidentemente es una gran calamidad para cualquier familia, viéndolo desde el punto de vista humano. Sin embargo, no automáticamente eso significa ni que él tenga, de manera directa, un grado de imputación dentro de la acusación, ni que lo vaya a tener. Me explico de nuevo. El escenario aparente del Ministerio Público es que uno de sus hijos se vio involucrado en uno de esos trámites, entre comillas, extra procuraduría para generar ingresos a través de contrataciones con la institución, y por eso es que lo imputan. Entonces, si ya él es la persona que actuó, entre comillas, a nombre de la empresa para lograr esos beneficios, técnicamente hablando, el resto de los accionistas, que yo no sé cuántos son, no necesariamente van a ser imputados penalmente. Sin embargo, pudieran ser responsables civilmente a raíz de la imputación de ese señor con la empresa en caso de ser condenados. Por eso que yo digo que el tema de la personalidad jurídica es importante, porque no necesariamente lo que se dice allí va a salpicar en el ámbito penal a las personas que están involucradas, con la empresa me refiero, pero sí pudiera eventualmente, y en proporción al capital que ellos puedan haber invertido o retenido, y dependiendo del tipo de sociedad comercial, sí ser civilmente responsables por lo que sea. Yo sí creo que en la lectura de la acusación, lo que he podido ver, en algunos párrafos se sugiere una actividad más activa por parte del ministro, que yo personalmente no pude encontrar, por lo menos en lo que he podido ver hasta ahora, el soporte. O sea, yo vi una declaración donde el Ministerio Público hace una argumentación, pero no he visto todavía el soporte de dónde sale eso. Ya. En cuanto al vínculo de una comunicadora mexicana, hoy senadora de ese país, con el ex procurador, supuestamente ella habría cobrado unos 2 millones de dólares por trabajar una serie de bots o algo por el estilo en materia de redes sociales, de cara a una supuesta campaña proselitista a favor de una supuesta también candidatura presidencial de Jean Alain Rodríguez. Esto, ¿cómo se ventila? ¿La llamarían a ella para integrarse a este expediente? ¿Sería testigo? ¿Podría ser acusada en la jurisdicción mexicana? ¿Cómo entra en este rompecabezas esa figura? Ella tiene una situación particular, y es que es legisladora en otro país. Aparentemente no, leí en un noticiero de su país que no se veía reflejado, de ser cierto, esos valores que supuestamente ella recibió, lo que pudiera generar una imputación paralela en su país de origen, vinculada, por ejemplo, a la falsificación de su declaración jurada o incluso delitos vinculados al lavado de activos, porque si ella no declaró ese dinero y ellos tienen pruebas de que el dinero fue recibido por ella, fue pagado a ella por cualquier vía, se generaría un problema allá, no solamente en su condición de legisladora, sino como ciudadana. Sin embargo, de cara al expediente, me parece que se deja la brecha abierta, pienso yo, para una posible colaboración, porque aunque las imputaciones a ella son fuertes, porque se habla con propiedad, como si fuese así, digamos, pienso que deja una brecha a que si esa persona se integra al grupo de colaboradores con el Ministerio Público, pudiera recibir un trato diferenciado. Obviamente, tomando en cuenta de que al ella estar fuera y tener esa investidura, sería también una traba para la instrucción del proceso, tenerla en un caso penal donde probablemente ya nunca va a venir.